que demuestra que caminar solo 10 minutos al día puede prolongar la vida. Hay investigadores del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos señalaron que si cada adulto fuera capaz de caminar a paso ligero o hiciera ejercicio durante 10 minutos adicionales al día, se podrían evitar 111.174 muertes anuales en todo el país y alrededor del 7% de todas las muertes en un año típico. Miren, escuchen bien las cifras. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque estamos en contacto ahora con Javier Sá, que es director de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte y especialista en Medicina del Deporte de la Universidad Mayor. Javier, muy buenas noches, bienvenido a la radio. Hola, buenas noches. Javier, hablemos de este estudio. 10 minutos, con solo 10 minutos, yo siento que es poquito, pero si el estudio lo dice y si las cifras lo confirman, puede ser la alternativa, ¿no? Sí, ahí hay algunos detalles con la definición de los 10 minutos al día. Claro, no es una caminata ligera, finalmente es ejercicio. Ellos lo definen como moderado vigoroso, que es como una caminata vigorosa, justamente esta es como especie como de marcha, pero sigue siendo, claro, pocas cantidad de minutos para tener muchos beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios que nos trae caminar estos 10 minutos? O sea, toda actividad física trae beneficio, entonces antes se tenía el concepto de que al menos había que tener como una tanda de ejercicio de más de 30 minutos para que fuese beneficioso, y se ha visto que incluso pequeñas tandas de ejercicio o ni siquiera ejercicio programado de actividad física espontánea trae beneficio. O sea, el subir y bajar las escaleras cada vez que voy a trabajar, el irme caminando a comprar en vez de ir en auto, todo ese tipo de actividades traen beneficio. Y en esto lo que hicieron fue finalmente cuantificarlo de alguna forma en este estudio, que se le ponía a muchos adultos un acelerómetro, que es un aparato que finalmente mide las aceleraciones o los cambios de velocidad, y con eso se asemeja a cuánta actividad hace una persona. Ya, y esos beneficios son, por ejemplo, una persona que menos dolores de cabeza, mejor circulación sanguínea, por ahí va el asunto. Eso nos le da vigor, le da energía al cuerpo, me imagino. O sea, el ejercicio y la actividad física traen múltiples beneficios, desde prácticamente de la arista en que uno la mire, o sea, desde la parte de salud mental, de la salud metabólica, de la salud muscular, de la salud ósea. Hay pocas cosas como en la vida realmente que no se ven beneficiadas por hacer ejercicio o actividad física, y por el contrario, el no hacerla también impacta de manera negativa. ¿De qué manera? Ya vemos lo positivo, los beneficios. ¿Cuál es la parte negativa para que estemos al tanto y tomemos los recuerdos? O sea, esto es como un caricello al final. El hacer actividad física, por un lado, mejora la circulación, mejora los índices de salud mental, disminuye los síntomas de depresión, por ejemplo, y por el contrario, el no hacer actividad física aumenta los síntomas de patologías de salud mental, empeora la circulación, empeora también la salud ósea, por ejemplo. Entonces, el ejercicio funciona finalmente realmente como un fármaco, donde un poco de ejercicio funciona, y entre más ejercicio hago, más beneficios me traen, algo que se llama en medicina como dosis-respuesta. Conversamos con Javier Sá, director de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte y especialista en Medicina del Deporte de la Universidad Mayor. Javier, ¿cómo se vio en el tiempo, cuando estábamos en plena pandemia, cuando estábamos todos encerrados, cuando había que salir a comprar el pan con un permiso que duraba 2 horas? ¿Cómo vieron ustedes en ese momento las cifras de la salud mental, la salud física de las personas? ¿Cómo lo vieron ustedes? O sea que el encierro no solamente nos traía problemas por el lado de la poca actividad física que hacíamos, pero también se generó un fenómeno bien interesante, de cierta forma, en que mucha gente, al verse encerrada, empezó a hacer más ejercicio de lo que hacía antes, como para compensar esta sensación de encierro que tenían y manejar un poco la ansiedad y todo. O sea, el no poder hacer absolutamente nada, de repente como que obligó a cierta gente a empezar a hacer ejercicio. Pero disminuyó mucho también, por otro lado, en muchas personas, el movimiento espontáneo que podían tener. O sea, ya nadie iba caminando ni a trabajar, ni a comprar, ni a ningún lado de manera frecuente como lo hacía antes. Entonces se generaba este distinto fenómeno en distintos grupos de la población.
¿Cómo lo hacemos para las personas de la tercera edad que muchas veces no pueden hacer ejercicios pero necesitan moverse y están encerradas y más encerradas aún por el tema de la pandemia y ahora con la variante Omicron que está dejando el desastre de cifras? ¿Cómo hacemos para poder mover a los abuelos? O sea, las personas de mayor edad actualmente con la variante y con los índices de vacunación que tenemos, el riesgo, si bien existe, el hacer cosas al aire libre disminuye muchísimo el riesgo de contagio. Y ya con el índice de vacunación, yo creo que es más el riesgo de quedarse en la casa y no moverse y ser totalmente inactivo, sobre todo en la gente mayor, a potencialmente contagiarse y salir y todos los beneficios que me trae realizar actividad física o ejercicio, sobre todo en la gente mayor. O sea, yo al adulto mayor le recomendaría más que salga al aire libre y que camine, por ejemplo, o que haga los ejercicios que hacía antes en un espacio abierto, y con el mínimo riesgo de contagiarse al aire libre versus quedarse encerrado en su casa con todos los problemas que eso puede traer. ¿Qué problema le puede tener a una persona para que lo sepa nuestro auditorio? Nos está escribiendo Gabriel desde Ñuñoa y nos dice que el metabolismo cambia al aumentar la edad, lo que requiere más tendencia incluso a ganar peso. ¿Qué otra cosa le puede pasar a los adultos mayores? O sea, con el envejecimiento todos vamos perdiendo ciertas características, desde la masa ósea, que es cuánto hueso finalmente tenemos, o qué tan denso es la calcificación de los huesos, vamos perdiendo masa muscular, y claro, el metabolismo también cambia, existe también un envejecimiento natural de todos los sistemas, y el ejercicio de cierta forma combate ese envejecimiento, o hace que el envejecimiento sea más fisiológico o más sano. Entonces, el hacer ejercicio, por un lado, conserva la masa muscular, mejora la circulación y la capacidad que tiene el corazón, y también ayuda a mantener la masa ósea a lo largo de la vida, o que decline de una menor manera. ¿Sirven las subidas al cerro, por ejemplo, al Cerro San Cristóbal? Todo sirve finalmente. La indicación principalmente a todos los pacientes, sea la edad que sean, es que si van a empezar a hacer ejercicio o actividad física, hagan lo que más les gusta, de manera que sea una conducta que puedan adquirir a lo largo del tiempo y no sea como un ataque de ejercicio, no sea algo que les dure 2-3 semanas y después lo boten. Si a alguien le encanta subir los cerros, salga a subir el cerro. Si a alguien le encanta jugar fútbol, vaya a jugar fútbol. Si a alguien le encanta hacer pesas, haga pesas y así. Entonces, ya si es que uno quiere mejorar alguna característica particular o algún aspecto como del fitness o de la condición física en particular, ahí uno puede hilar más fino y dar ciertas recomendaciones particulares, pero en general, para la gran mayoría, la recomendación desde mi punto de vista es siempre hacer lo que más les guste. Y con las personas que no hacen nunca ejercicio, de repente les da, como dices tú, ese ataque y empiezan así, porque al no hacer ejercicio durante mucho tiempo, tú haces una rutina fuerte y el otro día amaneces todo dolorido. ¿Cómo se hace para poder ir mitigando eso y para que no sea... Lo hice unas 2 veces, me arrepentí, no lo hago nunca más porque me duele mucho. Bueno, para no ser tan al chancho, como se dice en buen chileno. Es bien común eso, y ahí lo recomendable también es que el inicio sea más paulatino, sobre todo si es que llevo mucho tiempo sin hacer ejercicio, obviamente voy a estar desacondicionado, entonces hacerlo de manera progresiva y ojalá, en el mejor de los casos, monitorizada por alguien. Si es que no, todo el mundo se puede informar más o menos o asesorarse por alguien que le vayan dando ciertos consejos de hacer ejercicio, y lo ideal es que siempre el incremento sea paulatino. O sea, como decís tú, no irse al chancho y si es que no hago, no sé, si no salgo a trotar hace 5 años, no mandarme 10 kilómetros de trote porque al otro día sí o sí voy a amanecer molido. Entonces, en esos casos, partir de a poco. Y el de a poco es súper personal. O sea, hay gente que de repente innatamente se puede desacondicionar menos que otro, entonces quizás puede pasar 5 años sin hacer ejercicio y vuelve a hacer ejercicio y lo tolera de manera correcta. Hay otros que lo toleran de peor manera. Entonces ahí básicamente es conocerse un poco, y siempre lo recomendable, si es que está disponible, hacer ejercicio de manera guiada. ¿Qué ejercicio recomiendas, por ejemplo, para una persona, ejercicio indoor, digamos una persona que vive en departamento, que no tiene gimnasio en el edificio, o a la vez una persona que tenga un patio grande que se puede hacer, que en vez de salir, hay gente, porque uno conoce gente de repente que incluso tiene susto a salir a correr por el tema del contagio con el coronavirus? Mira, el hacer ejercicio al aire libre ha mostrado
prácticamente cero riesgo. O sea, yo trabajo en el fútbol también y hemos visto que en los partidos mismos o en los entrenamientos los jugadores no se contagian. O sea, el contagio se produce fuera del entrenamiento y fuera de los partidos, cuando cada uno se junta con alguien a comer o se junta con alguien de la familia y ahí es donde se produce el contagio. Y eso pasa no solamente en el fútbol, pasa yo te diría que en la gran mayoría de los pacientes también. O sea, la anécdota como de que jugué un partido y o hice alguna actividad al aire libre y me crucé o estuve en un momento con alguien contagiado y después me contagié, hasta ahora yo no la he escuchado y no se la he escuchado tampoco a ningún colega. Entonces el real riesgo de hacer actividades al aire libre es prácticamente nulo y sobre todo actualmente con los índices de vacunación que tenemos. O sea, realmente ahora contagiarse no tiene ni punto de comparación con el riesgo que tenía de contagiarse antes de tener la vacuna. Hace un año. Hace un año, justamente. Sí, porque hace un año estamos pensando que el proceso de vacunación acá en Chile empezó en diciembre para los adultos mayores, y ya en enero, febrero se empezaron a vacunar a los adultos mayores y después así los profesionales de la salud, pero hace un año no teníamos vacunas todavía, no están los millones de chilenos que estamos vacunados. Exacto. Entonces realmente el riesgo es muy distinta la situación a la que estamos hoy a la que estábamos cuando habían cuarentenas o cuando había que sacar por comisaría virtual los permisos para salir a hacer ejercicio, para sacar al perro, para hacer todo. Entonces, ¿te acuerdas que era terrible? Era terrible. Sí. Quiero ir a la feria. Tú sacabas el permiso, después ibas a la feria y había un militar que te pedía el teléfono. Es como de no creerlo que haya pasado eso. Sí, un poco si viene de acordarse de esos tiempos, en verdad. Sí. Pero como te digo, no fue hace tanto y el beneficio, o sea, y el mínimo riesgo que existe de contagiarse, hoy por hoy yo creo que el beneficio sobrepasa totalmente los mínimos riesgos que existen. Ya, mira, nos escriben desde Antofagasta, nos preguntan ¿qué es bueno tomar para la pérdida de la masa ósea? Mira, ahí el qué tomar, no hay tanta evidencia científica como para justificar el tomar algo en particular. O sea, la recomendación es siempre mantenerse lo más activo posible, tener un buen consumo de calcio, por ejemplo, y actualmente se está investigando mucho en las funciones que tiene la vitamina D en términos de salud ósea y salud global, porque pareciera ser que la vitamina D tiene muchas funciones y muchos beneficios. Entonces también es algo súper común que la gente tenga déficit de vitamina D porque es una vitamina que se sintetiza en base a la exposición solar. Entonces entre el encierro y el ritmo de vida que tiene uno muy pocas veces está expuesto a las horas de máxima radiación, entonces también uno tiene generalmente poca síntesis de vitamina D. Entonces por ahí se podría suplementar por un lado la vitamina D, tener ciertas horas de exposición solar más controlada y sobre todo la actividad física que tuve no solamente actualmente, sino que la que tuve durante el periodo en el que uno va acumulando masa ósea, que se produce más en la adolescencia. Nos escribe otro auditor, dice que tiene 62 años y trabaja y va 2 veces al día, 2 veces por semana, a natación. También es un buen ejercicio. Sí, espectacular. O sea, como les dije, o sea, finalmente si a él particularmente le gusta ir a nadar, que siga nadando, y si quiere complementarlo con algo más, o sea, muy pocas veces el ejercicio es tanto que llega a ser perjudicial para la salud. Entonces, sí, dale nomás. Eso principalmente, o sea, hay muy pocos casos que el ejercicio es de tal volumen o de tal intensidad que llega a ser perjudicial para la salud. Otro auditor nos escribe y nos dice, ¿irse en bicicleta al trabajo cuenta como ejercicio? Ahí o sea, es que el ejercicio, hay una definición al final y una diferencia semántica entre lo que es ejercicio y lo que es actividad física. La actividad física finalmente es cualquier actividad que involucre un mayor gasto energético, y el ejercicio es algo programado y que busca la mantención o la mejoría de algún aspecto de la condición física. Entonces, claro, si uno, como para que fuese ejercicio, uno tendría que hacerlo como de manera más estructurada y planificada y siempre o tratar de mantener ese aspecto de la condición física o tratar de mejorarla. Pero finalmente es actividad física y trae beneficio. Y es por lo que a veces las cifras de estas, entre comillas, sedentarismo que mostraba, por ejemplo, la encuesta nacional de salud hace algunos años, que decía que más del 90% de la población chilena era sedentaria, que tampoco es el concepto adecuado, pero el que era más del 90% sedentario finalmente era porque la pregunta que definía ese porcentaje era si es que
la pregunta era como, ¿usted realiza 150 minutos a la semana de ejercicio sin contar los trayectos ni que su trabajo, por ejemplo, sea eh, que sea un trabajo físico finalmente, o sea, alguien que, por ejemplo, un jardinero o un obrero de la construcción? Y claro, y mucha gente en ese sentido no tenía estas sesiones programadas de ejercicio 3 veces a la semana de 50 minutos, entonces contestaba no. Pero finalmente ese sujeto que pregunta si se va todos los días y ese traslado son 30 minutos en bicicleta, o sea, está sumando finalmente mucho más que los 150 minutos semanales quizá. Eh, a mi parecer, si bien no es ejercicio, es actividad física, entonces no lo consideraría un sujeto sedentario. Ya. No, no, es que nos llamaron al 800-810-810, nos pregunta si una persona de 90 años puede recuperar masa muscular. O sea, el recuperar masa muscular ahí depende, bueno, como todo en la vida, o sea, si alguien Todo ha depende. perdido, todo depende, si es que ha perdido muchísima masa muscular, por ejemplo, entre más tengo que ganar, probablemente va a ser más fácil ganarlo también. O sea, si es que un paciente está muy atrofiado desde el punto de vista de masa muscular, probablemente uno va a poder aumentar o va a poder recuperar parte de esa masa muscular. Pretender que a los 90 años voy a tener la misma masa muscular que a los 30 es muy difícil, pero de nuevo, o sea, los pacientes, por ejemplo, sobre todo ahora con el COVID, que pacientes que han estado mucho tiempo hospitalizados, se atrofian muchísimo de la parte muscular y claro, y uno va eventualmente en esos pacientes, si uno le hace una rehabilitación como corresponde, uno hace las intervenciones nutricionales que corresponden, ese paciente va a recuperar masa muscular, sí o sí, independiente de la edad que tenga. En qué magnitud recupero masa muscular y en qué tiempo recupero masa muscular, hay muchos factores que juegan. O sea, Claro. desde la edad, desde las condiciones también que tenía previo a empezar este proceso de atrofia, a lo que como, lo que hago, o sea, hay varios factores, pero siempre se puede recuperar algo de masa muscular. Rodrigo de Rancagua nos escribe al más 569-9200-7888. Desde hace muchos años tengo el hábito de ir y devolverme desde mi trabajo caminando y son exactamente 1 hora en total. ¿Será necesario complementar esta actividad? O sea, ahí el si será necesario es bien personal la pregunta, pues, dependiendo de lo que uno esté buscando. Si lo que estoy buscando es mejorar alguna cualidad particular de la condición física, como le decía, claro, uno podría complementarlo con algo. El caminar diariamente trae beneficios sí o sí, es similar a como lo que mostraba el estudio del que me preguntaba inicialmente. El ya tener una actividad basal, como acumular una cierta cantidad de pasos al día, como el objetivo ideal es acumular más de 10.000 pasos al día, trae beneficios en disminuir la mortalidad, en mejorar la salud cardiovascular, eh, entonces, pero en ese aspecto, pero por ejemplo caminar esa cantidad probablemente no va a mejorar mis índices de fuerza u otros índices de salud muscular, por ejemplo. Entonces, si es que quiero eso, tendría que complementarlo con algún ejercicio o algún entrenamiento más específico, buscando mejorar esa aptitud de la condición física. Transpirar mucho, dejar todo mojado, la ropa, todo, ¿es sinónimo de un buen ejercicio o no? No necesariamente, no es sinónimo, pero la sudoración al final depende también de otros factores, de la temperatura que hay, de qué estoy haciendo y con qué implementos lo hago. O sea, no, y también el clásico pensar que porque estoy sudando estoy quemando grasa, tampoco es así. El sudor es solamente la forma que tenemos de disipar calor. Entonces, dos personas pueden estar haciendo exactamente el mismo ejercicio, la misma intensidad y ser eh, corporalmente muy similares, y uno puede empezar a transpirar muchísimo antes que el otro y puede transpirar mucho más que el otro también. O sea, la sudoración es bien personal y también es variable. Uno puede exponerse en reiteradas ocasiones, por ejemplo, al calor, y uno va generando adaptaciones al calor, que dentro de esas está, por ejemplo, el umbral de sudoración, que es qué tan rápido yo empiezo a sudar frente a la exposición al calor. Javier Sá, director de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte y especialista en Medicina del Deporte de la Universidad Mayor, te damos las gracias por haber estado con nosotros aquí hoy en la radio. Que estés muy bien. Igual a ustedes, que estén bien. Gracias, chao. Chao. Ya lo saben, quedaron un par de preguntas fuera, pero lamentablemente no pudimos contestarlas todas, pero ojalá que les haya quedado un poco más claro para que podamos todos hacer ejercicio y tener una vida un poquito más saludable de lo que necesitamos. Las 10 en punto. Vamos a las noticias del informador.